Bienvenidos a LifeMound. En este podcast conoceremos historias reales de gente que construyó algo muy cañón para analizar los conceptos, las estrategias y decisiones que los llevaron a tener éxito. El objetivo es que les sirva a gente que está haciendo la diferencia o que quiera hacerla, que pueda tomar estos consejos, estas lecciones y las pueda aplicar en su día a día, tanto en negocios como en la parte personal. Mi nombre es Donato y sin más, vamos con el episodio de hoy. Stan Druckenmiller y el día que rompió la libra esterlina. Todo empieza en 1989 con la caída del muro de Berlín. Los 2 días siguientes a la caída del muro, el marco alemán sufre una caída fuertísima, porque la tesis del mercado era que al juntarse con la moneda de Alemania Oriental, el Ostmark, esta moneda iba a contaminar al marco alemán. Pero Druckenmiller lo vio de otra forma, de una forma diferente. Gracias a la historia, específicamente a lo que pasó en el periodo de 1930 de la República de Weimar, se dio cuenta que los alemanes están obsesionados con controlar la inflación y que el Banco Central, el Bundesbank, no iba a dejar que la inflación creciera y iba a implementar una política monetaria súper estricta. Otro punto fue que también toda la gente que estaba en Alemania del Este se iba a poder incorporar a la fuerza laboral de las empresas ya establecidas en Alemania Occidental y esto iba a causar un boom económico. Muy optimista de la economía alemana en general y convencido del papel del Bundesbank, toma una posición comprando marcos alemanes y esto fue solo unos años antes de su trade en la libra esterlina. Druckenmiller recuerda haber estado en 1992 en su oficina en Nueva York cuando uno de sus partners le llama por teléfono, ni más ni menos que Scott Bessent, el quien hoy es el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Scott se encontraba en Londres, colaboraba antes para Quantum Fund, el fondo que manejaba Druckenmiller, que se desprende de Soros Fund Management, el fondo que manejaba George Soros, y le empieza a platicar que él está viendo el mercado inmobiliario de Londres muy emproblemado y que este mercado es uno de los principales motores de la economía británica en los últimos años. Entonces, por ende, la ve muy frágil. Ya la economía venía en una recesión, ya venía con cierta inflación alta. La economía británica se está yendo para abajo y, y la libra esterlina está en un mecanismo de control cambiario. En 1990, el Reino Unido entra a este mecanismo europeo de control cambiario, el ERM, donde la idea es, entre países de la eurozona, vamos a determinar precios y niveles donde pueden fluctuar las monedas para tener cierta estabilidad y llegar a una moneda única. El proyecto era el euro. La cuestión es que el Reino Unido entra 11 años después que la mayoría de los países y muchos economistas decían que el precio de entrada fue muy alto. O sea, se determinó que la libra tenía que valer tenías que tener cierto tipo cambiario con el marco alemán y de ahí no podían fluctuar en 6%. Pero la cuestión es que el precio de entrada ya fue alto en una economía que estaba en recesión. Con, estos, con estas divisas alineadas, en cualquier caso que se salieran del umbral de lo permitido, pues los bancos centrales tendrían que entrar a intervenir, vender reservas y poder mantener el precio. En este caso, eso sería el Banco de Inglaterra en el caso de la libra esterlina. Con eso en mente, Druckenmiller shorteó la libra esterlina contra el marco alemán en una posición de 1.5 billones de dólares. Él lo describe como una posición de invertir e investigar. En ese tiempo, Quantum Fund tenía 7.5 billones de dólares en activos. De ahí pasamos al 15 de septiembre de 1992. Druckenmiller recuerda haber leído una nota editorial en The Financial Times, este periódico inglés en cuestiones financieras muy, muy reconocido, y en el Financial Times mencionaban que la libra esterlina no debería estar vinculado al marco alemán. O sea, no debería existir este tipo cambiario y estos niveles, ya que las dos economías estaban viviendo momentos muy diferentes. Por una parte, la economía del Reino Unido estaba en recesión, necesitaba
tasas de interés mucho más bajas, mientras que la economía alemana estaba en un boom económico y necesitaba tasas de interés más altas. Druckenmiller se movió muy rápido y ese mismo día invirtió más de 6 billones, o sea, lo restante del fondo, shorteando la libra inglesa contra el marco alemán. En ese punto, el 100% del fondo estaba invertido en un solo trade. Por un lado, los 1.5 billones hace unas 5 o 6 semanas antes de esto, y por otro lado, los 6 billones restantes. Así que llama a George Soros, se visitan en su oficina y para su sorpresa, Druckenmiller le explica todo el trade, le explica toda la tesis de inversión que él está ejecutando y Soros, en vez de sorprenderse o en vez de hablar de cómo estás 100% en una sola posición, Soros le responde que el fondo no debería estar invertido el 100%, sino el 200%, ya que este era una ocasión única, especial, que no se dan muchas veces. O sea, pedir dinero prestado, leverage, para poder crecer más la posición. Esto no pasó porque no hubo tiempo para reaccionar, ya que tan solo unas horas después, el 16 de septiembre de 1992, sobre la madrugada de Nueva York, ya que había abierto el mercado de Londres, los rumores ya había recorrido Wall Street, la reputación de Soros y Druckenmiller era respetable en cuestiones de inversiones, por eso muchos inversionistas empezaron a poner órdenes contra la libra esterlina en cuanto abrió el mercado. Inundaron el mercado financiero de Londres con estas órdenes muy fuertes, órdenes de 300 millones de dólares al amanecer a las 8:30 en cuanto abrió el mercado. El Banco de Inglaterra tuvo que intervenir, tuvo que vender sus reservas, o sea, reservas de otras divisas, marcos alemanes, dólares, para comprar libras esterlinas y que esto fortaleciera el precio y apreciara la libra. Pero realmente eran tantas las órdenes y tan fuertes que no estaba funcionando. La libra se estaba devaluando y el banco estaba quemando estas reservas sin un resultado claro en la cotización, en el tipo cambiario. Esa misma mañana, 10:30 de la mañana, tan solo un par de horas desde que abrieron, el Banco de Inglaterra alza las tasas de interés de 10% a 12%, tratando de calmar a los inversionistas, tratando de calmar a los especuladores, de sacarlos del mercado. Hubo un rumor que según iban a subirlo a 15% las tasas en un solo día, 500 basis points, que es increíble, es loquísimo. Hay países que no suben 200 basis points como lo hicieron en años, pero no lo hicieron, no subieron 15, se quedaron en 12 y lo cañón fue lo que anunciaron ese mismo 16 de septiembre a las 7 de la noche, 7 p.m. El gobierno del Reino Unido anunciaba que se retiraban del mecanismo europeo cambiario. O sea, la libra esterlina iba a flotar libremente contra las divisas europeas, principalmente el marco alemán, donde Druckenmiller puso la mayoría de puso todo su capital. El Banco de Inglaterra iba a dejar de intervenir para mantener esta tasa cambiaria fija. Druckenmiller ya sabía que ahí se había terminado, que ahí con la libre flotación muchos inversionistas ya iban a dejar de estar invirtiendo, el gobierno iba a dejar tal vez de intervenir bastante, por lo que cerró su posición. Los números no son claros, los números exactos no son muy claros, pero se reporta que de los dos trades, el de 1.5 billones de dólares y el de 6.5 billones el de 6 billones de dólares, le dieron en ganancias a Druckenmiller $1 billón. Uno se concretó en 5 o 6 semanas, el más chico, y el de 6 billones se concretó en un solo día, tal vez en 27, 28 horas, dándole un total de $1 billón en un espacio de tiempo muy, muy reducido y en esa época, pues obviamente valía mucho más. ¿Qué pasó en el Reino Unido? Las tasas de interés, el alza de las tasas ayudó a reducir la inflación en el corto plazo,
la divisa que se devaluó bastante ayudó a los negocios del Reino Unido que exportaban a poder crecer sus exportaciones y hacerlas mucho más competitivas. Después el Banco de Inglaterra empezó a cortar estas tasas, a reducirlas y generó un shock económico que ayudó al Reino Unido a tener menor inflación, a tener mayor empleo, mayor índice de empleabilidad y a sacar al país de una recesión. Y cierro con una frase de Druckenmiller que me gusta bastante. Prefiero olvidar mis errores. Esto es Life On.